Me gustaría presentar algunas ideas de lo que pienso que es una revaluación necesaria de las tradiciones islámicas a la luz de nuestro conocimiento actual, pero no sé si llamar a mis conclusiones algo nuevo y sin precedente o algo viejo y bien conocido. Nadie podría haber estado más sorprendido que yo por los resultados que el testimonio de los textos me ha impuesto durante los últimos 10 años más o menos. Pero mirando hacia atrás no puedo ver que otro resultado podría posiblemente ser conforme con los mismos fundamentos de nuestro estudio histórico y crítico de los 2 o 3 primeros siglos del Islam. Uno de estos fundamentos, puedo darlo por descontado, es el descubrimiento de Goldziher de que las tradiciones del profeta y de sus compañeros no contienen información auténtica sobre el primer periodo del Islam al que dicen pertenecer, sino que reflejan opiniones sostenidas durante los 2 siglos y medio después de la Hégira. Este descubrimiento fundamental, como apenas necesito destacarlo, estableció nuestro estudio del Islam inicial por primera vez sobre una base firme, y no conozco ninguna contribución seria a la historia del Islam inicial en ninguno de sus aspectos que no tenga en cuenta este carácter de las tradiciones islámicas. Pero mientras se ha seguido rindiendo un homenaje general a la obra de Goldziher, sus resultados han sido cercenados y sus implicaciones ignoradas en los 60 años después de su primera publicación. La intuición histórica, como a veces era llamada, empezó a ocupar el lugar de la crítica histórica seria. Esta degradación de los criterios no ha de sorprendernos. Es completamente natural que un historiador desee tener conclusiones positivas y estoy profundamente de acuerdo que no es satisfactorio considerar las colecciones de tradiciones islámicas como una masa de puntos de vista contradictorios formulados en época incierta por personas desconocidas. Esto, sin embargo, es una caricatura más que una definición de lo que implica el descubrimiento de Goldziher, y propongo mostrar una alternativa práctica y me parece que atinada para guía del desesperado que, no encontrando el hilo conductor en la masa de las tradiciones, intenta por conjeturas elaborar un cuadro aparentemente histórico de ciertos aspectos del Islam inicial. Elaboré mi método mientras estudiaba los orígenes de la jurisprudencia muhammadiana. El derecho es un tema particularmente bueno sobre el que desarrollar y verificar un método que pretende ofrecer criterios objetivos para un enfoque crítico de las tradiciones islámicas, y ello por 2 razones. Primero, nuestras fuentes literarias nos hacen retroceder en el derecho más lejos que, digamos, en la historia, y para el crucial siglo II son mucho más abundantes en el derecho que en cualquier otro campo. En segundo lugar, nuestro juicio de los problemas formales y abstractos del derecho y la ciencia legal va a estar probablemente menos distorsionado por ideas preconcebidas, las expresadas en nuestras fuentes, así como también las nuestras, que si tuviéramos que juzgar directamente sobre los problemas de la historia religiosa y política del Islam. Por ejemplo, el análisis de los problemas legales técnicos muestra que la doctrina de los medineses se queda detrás y está supeditada a la de los iraquíes. Nuestras fuentes muestran que el término sunna del profeta es de origen iraquí y no medinés, y toda la concepción de Medina como verdadero hogar de la sunna resulta ser una ficción de comienzos del siglo III y desconocida todavía a fines del segundo. Esta evidencia directa de nuestras fuentes nos permite obtener conclusiones que no podríamos obtener con la misma certeza si tuviéramos que aplicar la intuición histórica o el prejuicio personal a la tradición histórica que está notablemente inclinada a favor de Medina y contra los omeyas. Tendré ocasión más tarde de mencionar otro grupo de ejemplos en el que la evidencia de las tradiciones legales es de una importancia material aún mayor que la apreciación correcta del periodo omeya. Consideremos los rasgos generales del razonamiento por el que podemos llegar al nuevo enfoque de las tradiciones islámicas que tengo en mente. El volumen 7 de la edición impresa del Kitab Alum de Shafi'i contiene algunos tratados en los que Shafi'i trata de las doctrinas de sus predecesores, iraquíes, medineses y sirios.
por más ampliamente que estas escuelas de derecho difieran entre ellas, están de acuerdo en un punto esencial que las separa agudamente de Shafi. Según las antiguas escuelas, las tradiciones del profeta como tales no poseían todavía una autoridad incontestable. Solo Shafi, obviamente bajo la influencia del grupo de presión de tradicionistas, mantiene firmemente la doctrina de que cuando existe una tradición del profeta, ningún otro argumento es válido. La obra de Shafi está llena de repeticiones monótonas de esta doctrina suya esencial, y está claro que esta doctrina fue una innovación sorprendente para su época. Es cierto también que la gran masa de tradiciones legales que invocan la autoridad del profeta se originaron en la época de Shafi y posteriormente. Podemos observarlo directamente siguiendo las etapas sucesivas de la discusión legal y el número siempre creciente de tradiciones relevantes que incorporaban refinamientos graduales. Se puede mostrar ulteriormente que las tradiciones legales del profeta comenzaron a aparecer aproximadamente en el segundo cuarto del siglo II de la Égira. Esto explica por qué la doctrina de Medina, tal como la estableció Malik en su Muwatta, está en desacuerdo frecuentemente con tradiciones del profeta con isnás medinenses, referidos por el mismo Malik. Estas tradiciones expresan a veces doctrinas iraquíes y por esta sola razón no pueden representar el antiguo derecho consuetudinario árabe de Medina como se ha pretendido. Habían ganado popularidad en Medina inmediatamente antes de Malik y son resultado de la actividad de un grupo de presión de tradicionistas, cuyos fines eran los mismos que los de un grupo correspondiente de Irak, cada grupo oponiéndose a veces con éxito y a veces no a su escuela local de derecho. Esta es la primera consideración. La segunda es la siguiente. En el transcurso de su polémica contra las antiguas escuelas de derecho, Shafi les reprocha continuamente que se basen en tradiciones de otras personas que el profeta, en los compañeros y sus sucesores, más que en las tradiciones del mismo profeta. Esto es confirmado por los textos. La Muwatta de Malik contiene 822 tradiciones del profeta por 898 de otros, es decir, 613 de compañeros y 285 de sucesores. La edición de Shaybani de la Muwatta contiene 429 tradiciones del profeta por 750 de otros, de ellas 628 de los compañeros, 112 de los sucesores y 10 de autoridades posteriores. El Kitab al-Azhar de Abu Yusuf contiene 189 tradiciones del profeta, 372 de los compañeros, 549 de los sucesores. En el texto incompleto del Kitab al-Azhar de Shaybani encontramos 131 tradiciones del profeta, 284 de los compañeros, 550 de los sucesores y 6 de autoridades posteriores. No se puede dudar que la etapa en que se hace referencia a la enseñanza y al ejemplo del profeta fue precedida y se derivó de una etapa anterior en la que se hacía referencia a los compañeros y sucesores solamente. No es el caso, como a priori se ha supuesto frecuentemente, que fuera lo más natural, desde la primera generación a partir del profeta en adelante, referirse a sus mandatos reales o supuestos en todos los casos dudosos. La referencia a los compañeros, habitual en las antiguas escuelas de derecho, no era siquiera de la misma especie que la posterior referencia a las tradiciones del profeta, cuando se exigía un precedente separado para cada decisión particular. En lugar de basarse en las tradiciones particulares de los compañeros, las diversas escuelas adoptaron más bien uno u otro compañero como su epónimo, o podría decir santo patrón, poniendo bajo su égida su doctrina en conjunto y refiriéndose a él como su autoridad en términos generales. En el caso de los kufianos, para quienes Ibn Masud desempeña este papel, podemos todavía ver claramente que la referencia general a Ibn Masud mismo derivó de una referencia similar a los compañeros de Ibn Masud,
supuestos fundadores de la doctrina de Kufa, y la mayor parte de los miembros de este grupo que son mencionados por su nombre resultan ser parientes del sucesor kufiano Ibrahim Nahjai, muerto en el 95 o 96 de la Égira, y a quien se atribuía en primer lugar la mayor parte de la doctrina kufana inicial. En otras palabras, incluso la referencia general a los compañeros o a los sucesores, una etapa que precedió a la referencia técnica y formal a tradiciones particulares del profeta, data solo de alrededor del año 100 de la Égira. Debemos, por ello, abandonar los postulados gratuitos de que existía originalmente un núcleo auténtico de información que iba hasta la época del profeta, que se hicieron adiciones espurias y tendenciosas en cada nueva generación, que muchas de esas fueron eliminadas por la crítica de los isnats practicada por los estudiosos maometanos, que otras tradiciones espurias se escaparon de la impugnación, pero que el núcleo auténtico no fue completamente ocultado por posteriores adiciones. Si nos deshacemos de estos prejuicios, nos volvemos libres para considerar las tradiciones islámicas objetivamente en su contexto histórico, en el marco del desarrollo de los problemas a los que se refieren, y esto nos permite encontrar diversos criterios para establecer la cronología relativa e incluso absoluta de muchas tradiciones. Encontramos tales criterios tanto en el texto como en el isnat de las tradiciones, y me gustaría mencionar algunas de las conclusiones más evidentes. Una de estas es que los isnats tienen tendencia a desarrollarse hacia atrás, que después de retroceder, digamos, a un sucesor primeramente, son después con frecuencia retrotraídos hasta un compañero y finalmente hasta el mismo profeta. En general, podemos decir, cuanto más perfecto es el isnat, más tardía la tradición. Cuando las tradiciones establecen una garantía adicional, presentándose como transmitidas entre los miembros de una misma familia, por ejemplo, de padre a hijo y nieto, de tía a sobrino o de amo a liberto, puede mostrarse positivamente que tales isnats de familia no son una indicación primaria de autenticidad, sino solo un artificio para garantizar su aparición. En otras palabras, la existencia de un isnat de familia, al contrario de lo que pretende, es una indicación positiva de que la tradición en cuestión no es auténtica. Esto se aplica, por ejemplo, a las tradiciones legales e históricas narradas, según sus isnats, por la autoridad de Urwa bin Zubair, por su hijo Hisham y por la autoridad de Ibn Umar, ya por su hijo Salim o por su liberto Nafi. No niego, por supuesto, que Urwa fuera el padre de Hisham o que Ibn Umar el padre de Salim, o que una persona llamada Nafi fuera liberto de Ibn Umar. Pero es cierto que ni Urwa ni Ibn Umar tenían nada que ver con las tradiciones en cuestión, y que incluso puede mostrarse positivamente que las mismas referencias a Hisham, Salim y Nafi son espurias. Nuestro nuevo enfoque de las tradiciones deshace la relación ficticia de mentiras adquirida por algunos compañeros del profeta. Mencioné como el deseo natural de retrotraer las fronteras de lo desconocido hizo que algunos estudiosos después de Goldziher supusieran la autenticidad de cada vez más tradiciones hasta que llegaron a la generación de los compañeros, en los 30 años posteriores a la muerte del profeta. Después de dar el primer paso a la época del mismo profeta, fueron detenidos por la influencia del hallazgo de Goldziher y por su propio sentido crítico, pero luego tenían que poner en el haber de los compañeros del profeta, durante los primeros 30 años o así después de la muerte de su maestro, la invención a gran escala de información espuria y contradictoria sobre él. Esta opinión parecía ganar credibilidad por el hecho de que algunos conjuntos de tradiciones que aparecen con el nombre de diferentes compañeros muestran realmente rasgos comunes, y de estos rasgos se dedujeron las supuestas características y tendencias de las personalidades y doctrinas de los diferentes compañeros. Las características y tendencias comunes, sin embargo,
no son las de los mismos compañeros, sino de escuelas de pensamiento del siglo II, que se colocaron ellas mismas bajo la égida de los compañeros en cuestión en el modo que he descrito antes, y es indefendible considerar a los compañeros del profeta responsables personalmente de la creación a gran escala de tradiciones espurias. Todo esto se puede demostrar detalladamente en relación a las tradiciones legales y me gustaría decir ahora unas palabras respecto a la aplicación del mismo método de investigación a las tradiciones relativas a otros temas. No deberíamos, por supuesto, ignorar la posibilidad de evoluciones diferentes en campos diferentes. Goldtiger ha señalado que las tradiciones en circulación en el período omeya estaban poco preocupadas por el derecho, sino más bien por la ética, la ascética, la escatología y la política. Esto es confirmado por las evidencias adicionales y por los escasos vestigios de la literatura omeya que han aparecido desde entonces. Leemos de un funcionario que en el año 128 nombró un comité de devotos para que hicieran una recopilación de las sunna o prácticas aprobadas y de normas de conducta sayyid, que iban a ser escritas por su escriba. Pero esto se refiere al documento de un programa político de gobierno y no a asuntos o tradiciones legales. Wensink, estudiando las tradiciones relativas a cuestiones del dogma, llegó a la conclusión de que reflejaban el desarrollo del dogma solo hasta el final del periodo omeya. La principal explicación a esto, añade Wensink, es que la gran masa de materiales contenidos en las colecciones canónicas, aunque recibió su forma final a mediados del siglo III de la Égira, abarca un periodo que no sobrepasa el comienzo del siglo II. Pero esta generalización rebasa los hechos del caso y la suposición de Wensink de que lo mismo se aplica a tradiciones relativas a cuestiones de derecho es refutada por toda la evidencia de los textos antiguos. Que el desarrollo de la tradición dogmática era realmente diferente de las legales resulta obvio, por ejemplo, por el Kitab al-Azhar de Shaybani, donde las secciones dogmáticas, páginas 56 a 60, consisten casi enteramente en tradiciones del mismo profeta, mientras que forman solo una pequeña minoría en otras secciones. Incluso así, las tradiciones dogmáticas del profeta no deberían ser fechadas en el primer siglo indiscriminadamente. El tratado dogmático adscrito a Hassan Basri, sea o no genuinamente suyo, no puede ser posterior a los años iniciales del siglo II, y muestra que las tradiciones dogmáticas sobre el problema importante del libre albedrío y la responsabilidad humana apenas existían en la época de su composición. No hay huella de tradiciones del profeta y el autor afirma explícitamente toda opinión que no esté basada en el Corán es errónea. Dos importantes tradiciones dogmáticas en particular aparecen en las colecciones clásicas, no pueden haber existido todavía cuando fue escrito el tratado. El argumento de una, la escritura de las plumas que registran se ha secado y que en cada frente está escrito bendito o condenado, es descrita por el autor como excusa de sus oponentes para quebrar los mandatos de Allah, y el argumento de la otra, de que uno no debería amarrar a su propio camello, sino poner la confianza en Allah, es utilizado por el autor contra lo que se convirtió después en la doctrina ortodoxa. Si comparamos los capítulos relevantes de la Muwatta de Malik y del Kitab al-Azhar de Shaybini, cuyos autores murieron en 179 y 189 de la Égira, respectivamente, el aumento de tradiciones dogmáticas relativas al mismo problema a mediados del siglo II resulta obvio. Un campo en el que el nuevo método puede aplicarse con la cronología precisa es el vasto campo de tradiciones históricas. Las autoridades por la información legal e histórica son en gran medida idénticas, aparte de protagonistas tales como Umar, Ali, Muawiyah y Umar bin Abdelaziz. Mencionaré solo importantes transmisores de tradiciones como Urwa e Hisham, de los que antes hablé, Zuhri y Shabi.
Si el isnad de familia con los nombres Urwa e Hisham en él sirve para prestar autoridad a las tradiciones legales puestas en circulación después de la época de Hisham, lo mismo se aplica a las tradiciones históricas con el mismo isnad. Si podemos mostrar que las opiniones legales atribuidas a Shabi son invariablemente espurias, este antiguo proceder de Kufa no tenía nada que ver con el derecho religioso naciente del Islam que estaba siendo elaborado en su ciudad natal, y que su nombre fue reclamado más tarde por dos escuelas de pensamiento rivales, podemos considerar su actividad política mucho más objetivamente que si la viéramos a través del cristal coloreado de los prejuicios religiosos y legales de una generación posterior. Por lo que respecta a la biografía del profeta, posiblemente no se puedan separar las tradiciones de interés legal de las de interés histórico. El punto importante es que, en un grado mucho mayor de lo hasta entonces sospechado, la aparente información histórica sobre el profeta es sólo el telón de fondo de las doctrinas legales y por ello carente de valor independiente. Por ejemplo, los medineses consideraban inválido el matrimonio concluido por un peregrino. Los mecanos y los iraquíes lo consideraban válido. Los medineses proyectaban su doctrina hasta Ibn Umar y con detalles circunstanciales espurios, hasta el mismo Umar. La doctrina contraria fue expresada en una tradición ad hoc que el profeta se casó con Maimuna como peregrino. Esta tradición fue impugnada por parte de los medineses por otra tradición referida por Suleimán bin Yasar, que era liberto de Maimuna, especificando que el profeta se casó con ella en Medina, y por ello no como peregrino, y por una tradición más explícita al respecto referida por Yazid bin Asma, un sobrino de Maimuna. Vemos que incluso los detalles de este importante suceso en la vida del profeta no se basan en auténticos documentos históricos, a pesar de los isnad de familia, sino que son ficticios y a propósito para respaldar las doctrinas legales. Esta transformación de propuestas legales en información pseudohistórica es un aspecto. Otro es lo que podría llamarse el crecimiento independiente de material supuestamente histórico relativo a la biografía del profeta. Podemos observar este crecimiento directamente en la mayor parte del siglo II, en las discusiones del derecho de guerra, respecto al cual se investigaba la biografía del profeta en busca de precedentes. La naturaleza polémica de estas discusiones permite concluir con seguridad que cuando un autor no menciona una tradición histórica relevante que está de acuerdo con su propia doctrina y está en desacuerdo con la de sus oponentes, no estaba al corriente de ella. En otras palabras, no puede haber existido todavía en su época. Encontramos tradiciones nuevas en cada etapa sucesiva de la doctrina, y los leguistas ponen objeciones ocasionalmente a las tradiciones históricas aducidas por sus oponentes porque son desconocidas o no aceptadas por los especialistas de la biografía del profeta. Una parte considerable de la biografía tradicional del profeta en Medina, tal como apareció en la segunda mitad del siglo II de la Égira, era de origen muy reciente y carece por ello de valor histórico independiente. Pero la prueba real del nuevo enfoque de las tradiciones islámicas que defiendo reposa no en las conclusiones críticas y negativas derivadas de él, por importantes y oportunas que puedan ser. Reposa en el valor del método como instrumento para llegar a resultados nuevos y positivos. He aquí algunos de esos resultados en tanto que se refieren a la administración omeya. Un estudio atento de las tradiciones legales revela, por ciertas indicaciones, que muchos problemas del primer derecho maometano procedieron de la práctica administrativa omeya. Si reunimos las cuestiones por las que debemos suponer una regulación administrativa omeya, es el punto inicial de la jurisprudencia maometana. Hallamos que prácticamente todas caen en los tres grandes capítulos de derecho fiscal, derecho de guerra y derecho penal. Por ejemplo, la administración omeya gravaba con el azaque los caballos y deducía el azaque de las pensiones del gobierno. Cargaba el azaque en las propiedades de los menores. Cuando se hacían pagos en especie, la administración libraba vales sobre sus depósitos que eran considerados negociables.
Respecto al derecho de guerra, la política de los omeyas era de no devastar el país enemigo gratuitamente. El gobierno controlaba la distribución del botín y reconocía el derecho consuetudinario del que mata sobre el botín. La administración omeya no se inmiscuyó en el funcionamiento de la antigua ley árabe del talión, solo supervisó el pago del precio de la sangre. Dedujo la suma debida de la pensión del culpable o de su tribu, si era preciso, en 3 plazos anuales, y el pago a la familia de la víctima. Si un cristiano era muerto, solo se pagaba la mitad del precio de sangre a su familia, pero la hacienda se llevaba la otra mitad. Respecto a los castigos puramente islámicos de had y penas similares, la administración puso un gran interés, aunque su actuación difirió en algunos aspectos de la que posteriormente fue considerada normal. El esclavo no musulmán que intentaba huir al enemigo era muerto o crucificado a discreción del gobierno, pero el gobierno se negaba a cortar las manos de esclavos que habían huido en territorio islámico y habían robado, y se reservaba el derecho de hacer cumplir todas las penas de had por robo sobre los esclavos. Era costumbre con los omeyas no aplicar las penas de had en el ejército en país enemigo, por temor de deserción, pero los comandantes militares tenían derecho por lo demás a aplicarlas, y la deportación, como parte del castigo por fornicación, se introdujo en interés de la moral pública. Huellas de regulaciones omeyas fuera de los 3 campos mencionados se limitan a la administración de la justicia, al matrimonio de esposas cuyos maridos desaparecían y de los que no se volvía a oír más, y a la determinación del puesto del abuelo en el derecho hereditario. Los puntos que he mencionado no son simples conjeturas, están basados en indicaciones positivas de las tradiciones, si estamos dispuestos a verlas histórica y críticamente. La existencia de regulaciones administrativas omeyas en los asuntos en que más o menos deberíamos haberlas esperado es muy clara, pero la completa inferencia de los detalles que mencioné nunca ha sido extraída. Esta es la mejor prueba de que un estudio verdaderamente histórico y crítico de las tradiciones islámicas no es sólo destructivo, sino constructivo, en que nos ayuda no sólo a socavar el parcial y tradicional castillo de ficción, sino a utilizar sus materiales para edificar un modelo más verdadero, adecuado y satisfactorio del pasado. En resumen, en el campo del derecho, la sunna del profeta, basada en tradiciones formales suyas, desarrolló a partir de la tradición viva de cada una de las antiguas escuelas legales la doctrina común de sus especialistas. Algunas de sus características podrían, por supuesto, en última instancia, retroceder a un periodo inicial, pero adquirió su superestructura de tradiciones formales del profeta con isnads propios solo a mediados del siglo II de la Égira, de resultas de la actividad de los tradicionistas. La apariencia imponente de los isnads en las colecciones de tradiciones clásicas no debería cegarnos sobre el verdadero carácter de tales tradiciones, una sistematización comparativamente reciente de la tradición viva. Lo mismo es cierto en el campo de la historia. Aquí también la vaga memoria colectiva de la comunidad fue formalizada, sistematizada, completada con detalles y dispuesta en forma de tradiciones formales con isnads propios solamente en el siglo II de la Égira.